Soy Michelle White, tengo 53 años. Mi única hija, Ellen, se graduó de la universidad este año y empezó a trabajar. Pensé que me sentiría más tranquila después de haberla criado, pero todavía me preocupa Ellen, que vive sola en la ciudad. Han pasado 6 meses desde que empezó su trabajo y no ha vuelto a casa ni una sola vez. Me pregunto si Ellen está comiendo adecuadamente. Durante la cena con mi esposo, Brad, dije sin pensarlo, el menú de esta noche es carne con papas, el favorito de Ellen. No pude evitar pensar en su rostro, acaba de comenzar su trabajo, sé que está ocupada, pero por eso mismo quiero prepararle comidas nutritivas. Brad estaba frente a mí, pero ni siquiera me miró. Sostenía su teléfono inteligente en la mano izquierda, mirando la pantalla mientras comía. No estaba concentrado en la comida, derramando el caldo sobre la mesa y haciendo ruidos desagradables al masticar. «Brad, ¿estás escuchando?», pregunté. Brad no respondió. Parecía que mi voz nunca llegaba a sus oídos y mis preocupaciones se sentían como monólogos. ¿Cuándo fue la última vez que Brad y yo tuvimos una conversación adecuada? Nunca pensé que nos convertiríamos en una pareja con tan poca comunicación. Cuando nos casamos, conocí a Brad hace 23 años a través de un amigo justo antes de cumplir 30. Brad estaba bien educado y trabajaba para una gran empresa, lo que me ponía nerviosa, pero me cautivó de inmediato con su sonrisa amable y confiada. Parecía que a él también le gustaba y comenzamos a salir. Siempre planeaba citas en cafés sofisticados y lugares románticos de revistas de moda. Cada vez que salíamos, estaba realmente enfocado en su trabajo y no tenía mucha suerte con las mujeres, pero conocerlo sentía como si fuera algo predestinado. Pude decirle que era la indicada para mí. Sus rasgos atractivos hacían que incluso las palabras más dulces parecieran adecuadas. Era como un príncipe que expresaba abiertamente su amor, pero yo no era una princesa, solo una empleada de oficina común. Me preocupaba si era lo suficientemente buena para alguien tan elitista. A pesar de mis dudas, Brad me propuso matrimonio inesperadamente. Debería haber sido un momento de alegría, pero el hecho de que nos conocíamos solo desde hace 2 meses me puso nerviosa y no pude decir que sí. Cuando compartí mis preocupaciones, él me abrazó suavemente y susurró, «El matrimonio no necesita emociones extras. Tú eres lo mejor, así que no tengas remordimientos. Ahora es mi turno de hacer lo mismo. ¿Por qué no visitas a Ellen?». «Aunque no estoy segura de si estará bien con eso», respondí, sacudiendo los hombros y conteniendo las lágrimas. Pero ya no pude soportarlo más. De repente, levanté la cara y comencé a reírme fuertemente, ajaja. Secé las lágrimas de las comisuras de mis ojos y dije, «Haz lo que quieras, ya he contactado al abogado». Es arrogante enfatizar que cumplí con mi deber filial, pensando que se estaban divirtiendo a nuestras espaldas, engañándome a mí y a mi padre. La ira creció dentro de mí y estaba decidida a arruinar sus planes de alegría tras la muerte de mi padre. Después de que mi padre falleciera, mis suegros parecían haber estado viviendo en una mentira y aparecieron intentando apoderarse de nuestro apartamento en el rascacielos. Rodeada de sus risas, simplemente bajé la cabeza mientras mis hombros temblaban, quizás sintiendo lástima por mí. Brad habló palabras de consuelo, «No te sientas tan mal. Dejé que estuvieras al lado de tu padre, así que no deberías tener remordimientos. Ahora es mi turno de hacer lo mismo. ¿Por qué no visitas a Ellen? Aunque no estoy segura de si estará bien con eso». Agitaba los hombros conteniendo las lágrimas, pero ya no pude soportarlo más. De repente, levanté la cara y comencé a reírme fuertemente, ajaja. Secé las lágrimas de las comisuras de mis ojos y dije, «Haz lo que quieras, ya he contactado al abogado». Fue arrogante enfatizar que había cumplido con mi deber filial, pensando que se estaban divirtiendo a nuestras espaldas, engañándonos a mí y a mi padre. La ira creció dentro de mí y estaba decidida a arruinar sus planes de alegría tras la muerte de mi padre. Mi padre perdió sus pasatiempos y pareció haber envejecido rápidamente. Incluso cuando lo animaba a salir, solo salía a caminar por las noches.
Un año después de que comenzamos a vivir juntos, mi padre fue llevado de urgencia al hospital debido a una enfermedad. Mientras preparaba su hospitalización, encontré un libro de ahorros escondido entre su ropa. Al abrir su cajón, me sentí mal por revisar los artículos personales de mi padre, pero algo no estaba bien. Cuando abrí el libro de ahorros, se reveló una verdad sorprendente. Papá, ¿de qué se trata esto? Fui corriendo al hospital y confronté a mi padre directamente. Sin embargo, él simplemente sonrió. Pasar tiempo contigo, Michelle, es la mayor felicidad para mí. Estoy agradecido con Brad por eso, pero en realidad hay algo sobre él. Las palabras de mi padre me sorprendieron y no pude ocultar mi perturbación. Silenciosamente, mi padre tomó mi mano y, unos días después, falleció tranquilamente. Cuando contacté a Brad, él respondió con un tono alegre: «Oh, eso fue más rápido de lo que pensaba». Después, un desastre que parecía atravesar mi dolor golpeó cuando buscaba una foto para el servicio memorial en casa. La puerta principal se abrió y pensé que era Brad regresando, pero escuché varios pasos. ¿Podemos poner estas cajas aquí?, dijo un nuevo mudanza de Ram Movers llevando cajas de cartón detrás de ellos. Era mi suegra. «Oh, Michelle, ¿tú también?», dijo. Nelda y Brad estaban con ella. Caja tras caja fue traída. Pregunté asombrada: «¿Para qué son estas cajas?». «¿No ves?». Una empleada de oficina parece carecer de perspicacia. «Nelda y yo nos estamos mudando, mamá y yo», respondieron con indiferencia. Ella y Nelda intercambiaron miradas y rieron juntas. Nelda añadió de manera puntual: «Expresamos nuestras condolencias, sí, nuestras condolencias». «Ahora, por favor, pueden irse», dije, quedándome perpleja. Brad, que había estado en silencio, de repente se rió. «Michelle no lo entiende». «Explícalo en términos más simples», dijo. Entonces, mi suegra comenzó a explicar lentamente: «Vamos a vivir aquí como una familia, así que los forasteros necesitan irse». Ella explicó esto lenta y cuidadosamente para asegurarse de que lo entendiera. La cara de Nelda se puso roja mientras ponía su mano sobre su boca. Incapaz de contenerse, Nelda estalló en risa, lo que provocó que mi suegra también riera a carcajadas. «Ahora que el viejo problemático se ha ido, esta casa nos pertenece». Sus risas resonaron en el hogar que una vez prometió un nuevo capítulo en mi vida, ahora convirtiéndose en una escena de traición y pérdida. Rodeada de las risas de mi suegra y su compañía, bajé la cabeza mientras mis hombros temblaban. Quizás sintiendo lástima por mí, Brad ofreció algunas palabras de consuelo: «No te sientas tan mal. Dejé que estuvieras al lado de tu padre, así que no deberías tener remordimientos. Ahora es mi turno de hacer lo mismo. ¿Por qué no visitas a Ellen? Aunque no estoy segura de si estará bien con eso». Agitaba los hombros conteniendo las lágrimas, pero ya no pude soportarlo más. De repente, levanté la cara y comencé a reírme fuertemente: «Ajaja». Secé las lágrimas de las comisuras de mis ojos y dije: «Haz lo que quieras, ya he contactado al abogado». Brad y los demás torcieron sus rostros de sorpresa: ¿se ha vuelto loca? Ignorando sus reacciones, dejé la casa. Su presunción de hacerme un favor al permitirme cumplir con mis deberes filiales fue ofensiva, pensando que se estaban divirtiendo a nuestras espaldas, engañándonos a mí y a mi padre. La ira creció dentro de mí y estaba decidida a arruinar sus planes de alegría tras la muerte de mi padre. Por el momento, las dejé de lado y me aseguré de que el funeral de mi padre transcurriera sin disturbios. Por supuesto, ninguna de la familia de Brad asistió. Después de despedir con éxito a mi padre, comenzó mi venganza. No regresé a casa, sino que me quedé en un hotel de negocios. Luego, el domingo siguiente, volví al apartamento en el rascacielos con una resolución firme. Usando las llaves que tenía, desbloqueé la entrada y llevé a varios parientes al apartamento. Nelda, vestida con ropa casual de hogar, soltó un grito de sorpresa: «¡Ay!». Fue su llanto feo. Brad y mi suegra fruncieron el ceño con asombro.
Los parientes que traje rápidamente comenzaron a empacar objetos de la habitación en cajas. Estoy aquí para organizar algunas pertenencias, anuncié mientras entraba. Inicialmente, mi suegra respondió con un asentimiento, pero su comportamiento cambió rápidamente, exclamando, ¿por qué de repente? Esto es absurdo, pero tú y Nelda se mudaron aquí de repente sin decir una palabra a mí, ¿no? Respondí mientras mi suegra y Nelda estaban enojadas y conmocionadas, no, trajimos las cosas de Michelle. Brad rápidamente entendió y gritó a los parientes que habían comenzado a empacar, oigan, no toquen nuestras cosas. No solo mis objetos personales, sino también los muebles y electrodomésticos. Mis parientes, temporalmente confundidos, detuvieron su empaquetado, pero les insté a continuar, no se preocupen, estas son mis pertenencias. Por favor, llévenlas a la nueva casa y guarden sus cosas en la unidad de almacenamiento. Mis parientes asintieron y continuaron empacando todo en la habitación. ¿Qué estás haciendo sin permiso?, exclamó Brad. ¿Sin permiso? No es exactamente lo que hiciste, respondí de inmediato mientras mis parientes se movían de un lado a otro. Apareció un hombre con traje. Este caballero es de una agencia inmobiliaria para tasar la propiedad hoy, lo presenté. Brad reaccionó con sorpresa, confundido incluso para aceptar la tarjeta de presentación que le ofrecieron. Sí, ¿no lo ves? Piénsalo un poco, Brad. Estoy planeando poner este apartamento en el mercado. Brad, mi suegra y Nelda quedaron boquiabiertos de sorpresa. Incapaz de contenerse, reí en voz alta ante sus expresiones atónitas. ¿Por qué están sorprendidos? Esta casa fue comprada por mi padre y ustedes no tienen derecho a vivir aquí. Mientras tanto, mi suegra, en pánico, insistió, ¿qué quieres decir? No fue solo que el padre de Michelle ayudó con el pago inicial. Presionando a Brad por respuestas, parecía que ella estaba bajo la impresión equivocada de que mi padre solo había contribuido con una pequeña cantidad de dinero. Brad permaneció en silencio mientras la habitación se tranquilizaba. Expliqué la situación, realmente agradezco que Brad sugiriera que viviéramos con mi padre, pero resulta que él solo buscaba los activos de mi padre. En realidad, Brad persuadió a mi padre para que comprara el apartamento sin mi conocimiento y esa era la condición oculta de nuestra convivencia. Mi padre había agotado sus ahorros para comprar el apartamento. ¿Cuál es el problema? Es más inteligente para nosotros comprar el apartamento que para una persona mayor reconstruir una casa. Es una inversión sabia al final. Michelle cumplió con su deber filial, así que no se necesitan quejas. De hecho, estoy agradecida por el tiempo que pasé con mi padre, dije. Veo la confianza de Brad como revoltosa, recordando la cuenta bancaria de mi padre, me dolió. Inicialmente, se vació para la compra del apartamento y, posteriormente, en cuanto llegaba la pensión, se retiraba de inmediato. El disfrute disminuido de mi padre por sus pasatiempos se debía a que ya no tenía libertad financiera. No solo los ahorros, sino también se retiraba la pensión como gastos de vida. ¿Qué tan codicioso puedes llegar a ser? Incapaz de soportar su mirada directa, Brad desvió la mirada. Sin embargo, ahora me alegro de que mi padre comprara este lugar. Como su única hija, heredé esta casa y puedo ponerla en el mercado de inmediato. Hubiera sido un problema que algunos de ustedes hubieran contribuido incluso con 10,000 pesos para hacer la propiedad conjunta. Entonces, ¿de qué se trataba eso? Los forasteros deben irse. No me hagas reír, ustedes son los que necesitan irse de esta casa para cubrir. Con la cara de Brad avergonzada, mi suegra dio un paso adelante. Sí, lo sentimos mucho. Realmente estuvo mal de nuestra parte. ¿Nuestro hijo causó problemas, es suficiente? Lo sentimos por usar el dinero de tu querido suegro, pero él ya falleció. ¿Por qué culpar a Brad por algo que no estaba involucrado? Michelle, realmente eres persistente, respondió mi suegra. Había cambiado completamente de marcha, comprendiendo la gravedad de la situación. Mientras Nelda se acercaba a mí, dijo, eres una forastera,
detén esta broma ridícula. Somos familia. Vinimos porque pensamos que te sentirías sola después de la muerte de tu suegro. ¿Por qué no vivimos juntos amablemente? La audacia de ellos al actuar como familia después de intentar expulsarme fue más que enfurecedora. Ya no me siento ni siquiera enojada. Brad, ¿qué piensas? ¿Soy una forastera? ¿Estás pensando en el divorcio? Brad respondió en voz casi inaudible, no, no estoy planeando el divorcio. Solo te amo a ti, Michelle, así que por favor, no digas nada sobre vender la casa. El Brad que una vez me menospreciaba ya no estaba allí. Viendo a Brad colgar la cabeza en vergüenza, no podía entender por qué alguna vez fui tan complaciente con él. ¿Me amas?, dije provocativamente. Eso es claramente una mentira. Después de todo, solo quieres la casa que heredé. No, realmente te amo, replicó Brad. Para que dejes de decir eso, me estás enfermando. ¿Cómo te atreves a decir esas palabras después de haber tenido una aventura? Eso es descarado. En ese momento, lo confronté con varias fotos, eran fotos de Brad entrando a un hotel con otra mujer, mirándola fijamente. Brad no tuvo espacio para negar. ¿Qué es esto?, balbuceó. Estas son fotos que obtuve de papá, le informé. Desde ese viejo tonto, Brad no había estado volviendo a casa y solo estaba exigiendo dinero. Papá siempre sospechó. Me sorprendió porque no te había dudado cuando pasabas mucho tiempo con alguien. ¿No notaste las anomalías? No sé cuánto tiempo has estado engañándome, pero siento que todo el tiempo que pasé contigo fue desperdiciado. Realmente me duele, dije. Mi padre, que no estaba familiarizado con el uso de la cámara del teléfono móvil, había tomado varias fotos de la infidelidad de Brad. Había debatido si decírmelo, pero había recolectado pruebas durante sus supuestos paseos nocturnos. Justo antes de morir, me habló sobre la infidelidad junto con los problemas financieros. Divorciémonos, inicié, pero Brad intentó interrumpirme, pero lo corté. ¿Crees que tienes una elección? Brad apretó los dientes. Mi suegra se aferró al brazo de Brad, susurrando acusaciones, esto no es lo que planeamos. Pensábamos que Michelle era solo una simple oficinista a la que podíamos manipular fácilmente, confirmando que fui elegida como pareja marital solo como una empleada del hogar y entendiendo por qué la actitud de Brad se enfrió después del matrimonio. Resultó que el padre de la llamada empleada del hogar tenía una buena situación financiera, viéndola como útil y explotable. De manera similar, una empleada de oficina debería ser obediente. ¿Por qué te resistes? Solías ser tan callada y ahora te has vuelto inteligente a medida que has envejecido. Esto es fraude marital, lloró mi suegra mientras se aferraba a Brad. Me dolió enfrentar a una suegra llorando, pero no podía permanecer en silencio por más tiempo. Sigues burlándote de mí como si fuera solo una oficinista, pero eso ya es cosa del pasado. Arrastrar problemas de décadas a los días modernos con visiones tan anticuadas es extremadamente retrógrado. Es como si estuvieras declarando que estás desactualizada. ¿No te parece embarazoso? Mi suegra es, ¿cómo te atreves, una simple nuera, a hablar así?, exclamó. El ambiente se volvió tenso. La realidad de nuestras relaciones fracturadas se hacía claramente evidente. La casa, una vez símbolo de unidad familiar y potencial prosperidad, se había convertido en un escenario de traición y secretos expuestos, subrayando la vasta brecha de malentendidos y manipulaciones que sustentaban lo que una vez creí que era una relación amorosa. Brad, con lágrimas en los ojos, levantó la voz en desafío, sí, no podrías vivir sin mí. Temblaba como un perro pequeño intentando mantener su posición. Brad, sabes que también trabajo. Tal vez mi salario no fuera suficiente para el alto alquiler o para los gastos de educación de Ellen, pero las lágrimas brotaban de los ojos de Brad. Sin embargo, continué, puedo ganar lo suficiente para cubrir mis propios gastos de vida. Fue difícil equilibrar la crianza de una hija y el trabajo, pero estoy realmente contenta de haberlo seguido haciendo. Gracias por todo, Brad. Adiós.
Mi suegra me miró con furia, pero mientras Nelda intentaba intervenir, mi suegra la ignoró y gritó: los verdaderos sentimientos de una nuera no necesitan juicio ni dinero, ser estúpida es suficiente. Su voz resonó en la ahora vacía habitación, despojada de muebles. Nelda colapsó al suelo, y Brad miró al cielo. Las disputas posteriores fueron intensas, pero eventualmente la casa se vendió y el divorcio de Brad se finalizó cuando solicité la división de activos por su infidelidad. Brad accedió silenciosamente: ayúdame, casi no tengo ahorros, mientras él había estado desperdiciando dinero. Resultó que su salario era mucho menor de lo esperado. A pesar de trabajar en una gran empresa con alta educación, no había avanzado a un puesto útil, incluso después de cumplir 50 años. No le confiaban tareas significativas y apenas hacía horas extras. Como resultado, su salario neto era casi el mismo que el de un empleado nuevo. Por supuesto, sus afirmaciones de estar de viaje de negocios o haciendo horas extras eran mentiras. En realidad, estaba teniendo una aventura. Por eso, se rompió cada vez que hablábamos de dinero. ¿Qué exactamente ha estado haciendo Brad en su trabajo? El pensamiento de que podría no haber estado haciendo más que hacer copias y servirte era casi risible. Me aseguré de recibir una cantidad sustancial en la división de activos de Brad sin piedad. Justo cuando todo parecía estar resuelto y me sentía aliviada, solo 3 meses después del divorcio, Brad se comunicó conmigo sugiriendo que volviéramos a estar juntos, lo que me hizo estremecer. Michelle, ¿no quieres empezar de nuevo conmigo desde el principio? Anteriormente, Brad había estado orgulloso de su trabajo, pero después de nuestro divorcio, se mudó a un apartamento barato de 2 habitaciones con su madre y Nelda. La realidad de su situación y su intento de reconciliación fueron tanto patéticos como enfurecedores. Mi viaje me había llevado demasiado lejos para considerar volver con un hombre que se había revelado tan a fondo. La inesperada baja salarial de Brad sorprendió a su madre, quien había contado con su alto ingreso. Después de varias discusiones ruidosas en el departamento de sus paredes delgadas, Brad dejó a su madre y a Nelda atrás, sintiéndose desajustado con las expectativas de su empresa. Renunció a su trabajo y, a pesar de decidir empezar una nueva vida con su pareja de aventura, una vez que su inestabilidad financiera se hizo evidente, fue abandonado y eventualmente regresó a mí. Ver a Brad comprender completamente su propia situación fue desalentador. Cuando exigí la división de propiedades con su pareja de aventura, ella estaba furiosa, acusando a Brad de estar con ella por dinero, aunque nunca hubo futuro en su relación. No puedo volver a estar contigo, lo rechacé firmemente. Brad se fue profundamente herido, pero los problemas no se detuvieron allí. No tenemos dinero, por favor, ¿puedes ayudarnos o al menos prestarnos algo? La madre de Brad y Nelda me suplicaron. Parecía que Brad había regresado al lado de su madre. A pesar de afirmar ser elitista, pasaba sus noches viviendo lujosamente en la ciudad, acumulando rápidamente deudas que parecía ignorar. Sin otra opción, su madre y Nelda comenzaron a trabajar en empleos de medio tiempo, aunque parecía tener poco efecto. No tengo dinero para prestar a otros, les dije. En una familia normal, podría haber considerado ayudarlas en tiempos de problemas, pero me habían tratado inconfundiblemente como una forastera. Había pasado demasiado tiempo desempeñando el papel de la buena nuera desde el divorcio. He disfrutado de una vida sin obligaciones hacia nadie. Además, mi pequeño apartamento donde ahora vivo sola no está solitario porque él me visita frecuentemente. Es un marcado contraste con un hogar con un padre grandioso y una madre sombría. Mamá, realmente has cambiado, señaló Ellen. Sí, quizás el abuelo me protegió a su manera, dándome el coraje para cambiar, dije mientras le entregaba carne con papas recién hecha. Sus ojos se iluminaron de alegría. Estoy tan feliz. Me encanta tu carne con papas. Ellen saboreó un bocado, sus ojos entrecerrados de satisfacción. Este nuevo capítulo de mi vida, libre de las sombras de la manipulación y el engaño, me llenó de un profundo sentido de paz y autonomía.
El sentido de felicidad que viene de ser querida por alguien llena mi corazón, incluso me da un sentido de propósito en la vida. Estoy inspirada para seguir transformándome, esperando ser lo suficientemente fuerte para proteger a mi hija. No te preocupes, el sabor de la carne con papas no ha cambiado, le aseguré. Ellen inclinó la cabeza, confundida pero aliviada. Espero que estos momentos de paz duren para siempre, un santuario de amor y tranquilidad donde ambas podamos prosperar, libres del tumulto del pasado. Soy Lidia, y esta es la historia de cómo mi vida dio un giro de 180 grados, pero comencemos desde el principio. Crecí en una familia adinerada, hija única de unos padres amorosos que me daban todo lo que podía desear. Mi padre, Robert, era un hombre de negocios exitoso, y mi madre, Eleanor, era una socialité que organizaba las mejores fiestas de la ciudad. Me colmaron de amor y atención, asegurándose de que nunca me faltara nada. Cuando ingresé a la universidad, estaba decidida a hacer que mis padres se sintieran orgullosos. Me hundí en los libros, enfocándome únicamente en mis estudios. Fue entonces cuando Tom entró en mi vida. Tom era persistente, eso lo admito. Me esperaba después de clases, me traía café durante las sesiones de estudio nocturnas e incluso apareció en la casa de mis padres un día. Señor y señora Thompson, dijo, de pie en nuestra sala de estar, estoy enamorado de su hija y quiero que sepan que mis intenciones son serias. Mi padre quedó impresionado. Siempre había querido un hijo, alguien a quien poder guiar y preparar para el mundo de los negocios. Tom parecía encajar perfectamente en ese perfil. Lidia, me dijo mi padre más tarde esa noche, ¿por qué no le das una oportunidad a este joven? Parece un buen partido. A regañadientes, acepté salir en una cita con Tom. Para mi sorpresa, descubrí que disfrutaba de su compañía. Era encantador, atento y parecía genuinamente interesado en mis pensamientos y sueños. Nuestra relación floreció rápidamente. Antes de darme cuenta, estábamos caminando hacia el altar, recién salidos de la universidad. Mis padres estaban encantados, especialmente mi padre, quien veía a Tom como el hijo que nunca tuvo. Bienvenido a la familia, hijo, dijo mi padre, dándole una palmada en la espalda a Tom en la recepción de nuestra boda. Tengo grandes planes para nosotros. Fiel a su palabra, mi padre ayudó a Tom a iniciar su propio negocio, un lavadero de autos de última generación. Compró todo el equipo necesario e incluso nos ayudó a comprar una pequeña y acogedora casa. Un año después de casarnos, di a luz a nuestro hijo, Mako. Al tenerlo en mis brazos por primera vez, sentí un amor que nunca había experimentado antes. Me dediqué por completo a la maternidad, convirtiéndome en ama de casa a tiempo completo. Mis días se llenaron de cambios de pañales, horarios de alimentación y canciones de cuna. A medida que pasaban los años, nuestras vidas se asentaron en una rutina. Mako pasó de ser un bebé balbuceante a un niño curioso, luego a un niño travieso, y finalmente a un adolescente taciturno. Puse todo mi corazón y alma en criarlo, mientras Tom seguía luchando con el negocio del lavadero de autos. Tu padre piensa que soy un fracaso, escupió Tom una noche después de otra tensa llamada telefónica. Siempre me mira con desprecio, dándome limosnas como si fuera un caso de caridad. Traté de tranquilizarlo. Eso no es cierto, Tom. Papá solo está tratando de ayudar. Pero estas discusiones se volvieron más frecuentes y me encontré caminando sobre cáscaras de huevo en mi propia casa. Mako, ahora en su adolescencia tardía, comenzó a retraerse, pasando más tiempo en su habitación o con amigos. En cuanto a mí, los años de estrés y trabajo doméstico habían cobrado su precio. Ya no era la chica delgada de la universidad a la que Tom había cortejado. Mi cuerpo, antes tonificado, se había suavizado y había ganado peso. Tom no dudaba en señalarlo. «Realmente te has dejado ir, Lidia», solía decirme, mirándome con desaprobación. «¿Qué pasó con esa chica bonita con la que me casé?» Sus palabras me dolían, pero trataba de restarles importancia.
Me decía a mí misma que solo estaba estresado por el trabajo, que no lo decía en serio. Pero en el fondo, sabía que nuestro matrimonio se estaba desmoronando. Luego llegó el día que lo cambió todo. Era un martes soleado cuando recibí la llamada que destrozaría mi mundo. Señora Thompson, dijo una voz sombría, me temo que ha habido un accidente. Sus padres estaban en un pequeño accidente de avión en Hawái. Lamento mucho decirle que no sobrevivieron. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de arreglos funerarios y trámites. Sorprendentemente, Tom estuvo ausente durante ese tiempo, dejándome manejar todo sola. Cuando estaba presente, parecía casi alegre. Necesitamos arreglar lo de la herencia, dijo apenas una semana después del funeral. ¿Has hablado ya con el abogado? Me sorprendió su insensibilidad. Tom, todavía estoy de luto. No puede esperar. Él se encogió de hombros. Los negocios no esperan, Lidia. Necesitamos saber dónde estamos financieramente. A regañadientes, acepté reunirme con el abogado de la familia, el señor Jacobson. Mientras nos sentábamos en su lujosa oficina, se aclaró la garganta con torpeza. Señora Thompson, el testamento de sus padres es inusual. Está dividido en 2 partes. Solo puedo revelar la primera parte ahora. La segunda parte se divulgará dentro de exactamente un año. Tom se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando. Bueno, ¿qué dice la primera parte? El señor Jacobson se ajustó las gafas. Sus padres han dejado su mansión a sus futuros nietos, con sus tutores como fideicomisarios hasta que alcancen la mayoría de edad. Me quedé atónita. Pero Michael es nuestro único hijo, y ni siquiera está casado todavía. Como si fuera una señal, Michael, quien había insistido en asistir a la reunión, soltó un silbido bajo. Bueno, eso abre algunas posibilidades interesantes, ¿no? Me giré para mirar a mi hijo, confundida por su reacción, pero evitó mi mirada. Tom, por otro lado, estaba furioso. Eso es todo, exigió. ¿Qué pasa con el resto de los activos? ¿Los negocios? ¿El dinero? El señor Jacobson negó con la cabeza. Me temo que esa información está en la segunda parte del testamento, que no se puede revelar hasta dentro de un año. Mientras salíamos de la oficina del abogado, no pude evitar sentir que algo fundamental había cambiado. Tom estaba inusualmente callado, mientras que Michael parecía perdido en sus pensamientos. Solo unas pocas semanas después de la lectura del testamento, Michael soltó una bomba que me dejó tambaleante. Mamá, papá, anunció una noche durante la cena, hay alguien que quiero que conozcan. Al día siguiente, trajo a casa a una joven llamada Sarah. Era bonita, con largo cabello rubio y una sonrisa azucarada que no llegaba a sus ojos. Esta es mi esposa, dijo Michael, con su brazo alrededor de su cintura, y está embarazada de nuestro hijo. Casi me ahogo con mi té. ¿Esposa? ¿Embarazada? ¿Pero cuándo sucedió todo esto? Michael se encogió de hombros, evitando mi mirada. Hemos estado saliendo por un tiempo. Cuando nos enteramos del bebé, decidimos casarnos de inmediato. No pude evitar notar cómo sus ojos se desviaban hacia Tom, quien asentía con aprobación. Algo en toda esta situación me parecía extraño, pero aparté mis dudas. Después de todo, iba a ser abuela. Bueno, felicitaciones, dije, tratando de mostrar algo de entusiasmo. Es toda una sorpresa. La sonrisa de Sarah se ensanchó. Gracias, señora Thompson. Estoy tan emocionada de ser parte de su familia. Desde ese día, la dinámica familiar cambió drásticamente. Sarah se mudó a nuestra casa, argumentando que necesitaba estar cerca de la familia durante su embarazo. Al principio, me sentí emocionada de tener una compañera femenina en la casa. Sin embargo, pronto se hizo evidente que Sarah tenía su propia agenda. Comenzó a socavarme sutilmente en cada oportunidad.
Cuando cocinaba la cena, fruncía el ceño y decía, «Oh, ¿es así como lo haces?». Siempre pensé que se hacía de otra manera. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue la forma en que interactuaba con Tom. Se reía de sus bromas, le tocaba el brazo y lo colmaba de halagos. «Eres un hombre de negocios tan talentoso, Tom», le decía, «no sé cómo logras manejar todo». Predeciblemente, Tom absorbía toda la atención. Comenzó a pasar más tiempo en casa, pero no conmigo. Se sentaba durante horas hablando de negocios con Sarah, mientras yo quedaba relegada a un segundo plano. Intenté hablar con Michael sobre el comportamiento de Sarah, pero él desestimó mis preocupaciones. «Mamá, solo estás siendo paranoica», me decía. «Sarah es genial. Quizás solo estás celosa porque ya no eres el centro de atención». Sus palabras me dolieron más de lo que podía imaginar. ¿Había criado a un hijo que se preocupaba tan poco por los sentimientos de su madre? En cuanto a Tom, parecía disfrutar de la nueva dinámica familiar. Sonreía orgulloso cada vez que Sarah lo halagaba y lo sorprendía mirándome con algo parecido al disgusto. Un día, mientras hacía las compras, me encontré con una vieja amiga de la universidad, Jessica. Decidimos ponernos al día con un café, y mientras recordábamos nuestros días universitarios, mencionó algo que hizo que la sangre se me helara. «¿Recuerdas a ese tipo que siempre perseguía a chicas ricas?», me preguntó Jessica. «¿Cómo se llamaba?» «Tom algo». Mi corazón dio un vuelco. «Tom». «¿Tom quién?». Jessica se rió. «Oh, ya sabes, ese tipo desagradable que intentaba salir con todas las chicas que tenían padres adinerados. Al final, se casó con una chica rica ingenua, si mal no recuerdo». Mientras Jessica seguía hablando, describiendo el comportamiento de Tom en la universidad, sentí que iba a enfermarme. El Tom que ella describía sonaba exactamente como mi esposo. ¿Había estado nuestro matrimonio basado en una mentira todo este tiempo? Con el corazón pesado y las manos temblorosas, llegué a nuestra casa. La casa se alzaba ante mí, ya no como el acogedor hogar que una vez amé, sino como un escenario para el drama que estaba a punto de desarrollarse. Encontré a Tom en su despacho, revisando unos papeles. Apenas levantó la vista cuando entré. «Tom», dije, con la voz más firme de lo que me sentía, «necesitamos hablar». Suspiró, finalmente encontrando mis ojos. «¿Ahora qué, Lydia?». Respiré hondo. Hoy me encontré con Jessica, ¿la recuerdas de la Un destello de algo, era miedo, pasó por su rostro antes de que controlara su expresión y la volviera indiferente. Vagamente, ¿qué pasa con ella? Me contó sobre un tipo en la universidad. Un tipo que perseguía a chicas ricas, buscando una forma fácil de asegurarse el futuro. Hice una pausa, observando su reacción. ¿Te suena familiar, Tom? Por un momento, solo me miró. Luego, para mi sorpresa, comenzó a reír. Bueno, se rió, recostándose en su silla. Te ha tomado bastante tiempo descubrirlo, ¿verdad? Su actitud despreocupada me dejó atónita. Entonces es verdad, ¿te casaste conmigo por el dinero de mis padres? Tom se encogió de hombros, sin un ápice de arrepentimiento en sus ojos. Por supuesto que sí. Mira, Lydia, nunca te amé. Te toleraba porque eras mi boleto a una vida fácil. Pero ahora solo eres una carga inútil. Sus palabras me golpearon como un golpe físico. Retrocedí, con lágrimas asomando en mis ojos. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora?, susurré. Una sonrisa cruel torció sus labios. Porque, querida esposa, ya no te necesito. Tus padres están muertos, y pronto su fortuna será mía, o mejor dicho, de nuestro nieto, lo que equivale a lo mismo. De repente, todo encajó, el apresurado matrimonio de Michael, el conveniente embarazo de Sarah, la forma en que me habían estado tratando. Todo había sido un plan calculado para asegurarse la herencia de mis padres. ¿Planeaste todo esto, Jade? Tom rió de nuevo,
el sonido irritante a mis oídos. Dale crédito a quien lo merece, la mayor parte fue idea de Mako. El chico tiene una buena cabeza para los negocios, a diferencia de su madre. Sentí que me ahogaba, el peso de su traición me aplastaba. ¿Sarah sabe sobre esto? Por supuesto que sí, dijo Tom con desprecio. Es una chica inteligente, sabe reconocer una buena oportunidad cuando la ve. A diferencia de ti, ella será una esposa adecuada para un hombre de negocios. No podía soportarlo más. Me di la vuelta y huí de la habitación, mi mundo hecho pedazos a mi alrededor. Mientras la realidad de mi situación se hundía, me di cuenta de que no tenía a dónde ir. No tenía dinero propio, ni siquiera suficiente para alquilar un apartamento. Con el corazón pesado, me resigné a quedarme en la casa con personas en quienes ya no podía confiar. 2 meses después, Tom dejó caer otra bomba sobre mí. Estaba en la cocina preparando la cena cuando él entró con una sonrisa de satisfacción. «Prepara tus maletas, Lydia», anunció sin preámbulo. «Nos mudamos a la casa de tus padres». Casi dejé caer el cuchillo que estaba usando. «¿Qué? ¿Cuándo decidimos esto?» La risa de Tom era fría y burlona. «Nosotros no decidimos nada. Yo lo decidí. Nos mudaremos con Michael y Sarah. Después de todo, nuestro nieto es el heredero de esa casa». Cada palabra fue como una bofetada en la cara. «¿Qué quieres decir? ¿Qué pasará con nuestra casa?» «¿Oh, esa casa?» Tom hizo un gesto con la mano, restándole importancia. «La vendí. El dinero ya se gastó en cosas para las personas que realmente me importan. Y para que quede claro, tú no estás en esa lista». Durante los días siguientes, observé en un silencio atónito cómo Tom, Michael y Sarah se preparaban emocionados para la mudanza. Compraron coches nuevos, se derrocharon en ropa cara y aparatos tecnológicos, todo mientras yo me desvanecía en el fondo, ignorada y olvidada. La mudanza a la casa de mis padres fue como una parodia retorcida de una feliz reubicación familiar. Sarah reclamó de inmediato el dormitorio principal, mientras yo fui relegada a una pequeña habitación de invitados en la parte trasera de la casa. A medida que pasaban los días, me sentía cada vez más aislada. Sarah dio a luz a mi nieto y comenzó a delegarme todas las tareas del hogar. Cocinaba, limpiaba e incluso cuidaba a mi nieto mientras ella se relajaba, emitiendo órdenes como si fuera una reina. «Lydia», me llamaba, «el bebé necesita un cambio de pañal. Y ya que estás en eso, ¿podrías arreglar la sala? Está un poco desordenada». Me sumergí en el cuidado de mi nieto, encontrando consuelo en sus sonrisas inocentes y balbuceos. Pero incluso esa alegría estaba manchada por los constantes comentarios hirientes y críticas de Sarah y Tom. Una noche, aproximadamente un mes después de habernos mudado, las cosas llegaron a un punto crítico. Estábamos todos sentados en la mesa para la cena, una cena que yo había preparado, como de costumbre. Sarah estaba especialmente mandona esa noche, dándome órdenes como si fuera su sirvienta. «Lydia, tráeme más agua. Y apúrate con los platos, no tenemos toda la noche». Algo dentro de mí se rompió. Años de frustración y dolor reprimidos salieron a la superficie. «Basta», grité, golpeando mis manos sobre la mesa. «No soy tu criada, Sarah. Esta es la casa de mis padres, y merezco algo de respeto». La habitación quedó en silencio. La cara de Sarah se arrugó y rompió a llorar de forma dramática. «¿Cómo pudiste hablarme así, después de todo lo que hemos hecho por ti?» Tom se levantó, su rostro rojo de ira. «Eso es todo, Lydia. Estoy harto de tu ingratitud. Empaca tus cosas y lárgate. Esta casa pertenece a nuestro nieto ahora, y ya no eres bienvenida aquí». Lo miré con incredulidad. «¿No puedes estar hablando en serio? ¿A dónde se supone que voy?» Metió la mano en su bolsillo y sacó un montón de papeles. «He estado esperando el momento adecuado para darte esto, papeles de divorcio. Ya están firmados. Quiero que te vayas mañana mismo».
Miré a Michael, esperando, contra toda esperanza, que mi hijo me defendiera, pero simplemente se encogió de hombros, evitando mi mirada. Soy un adulto ahora, mamá. Ya no te necesito. Con manos temblorosas, tomé los papeles de divorcio. La sonrisa triunfante de Sarah fue lo último que vi mientras me giraba y salía del comedor, con mi mundo desmoronándose a mi alrededor. Sin tener a dónde ir y con mi vida hecha pedazos, me encontré marcando un número familiar. Jessica, mi vieja amiga de la universidad, respondió en el segundo timbre. Lidia, ¿estás bien? Su voz estaba llena de preocupación. Tragué saliva con fuerza. No lo estoy. Necesito un lugar donde quedarme. Sin dudarlo, Jessica me invitó a su casa. Mientras me acomodaba en su habitación de invitados, ella compartió su propio drama familiar. Mi hijo ha estado pasando por un infierno, me confió. Su prometida lo dejó, y está embarazada. Está desesperado por encontrarla y estar allí para su hijo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Tienes una foto de ella? Jessica asintió, sacando su teléfono. Cuando me mostró la foto, la sangre se me heló. La que me miraba desde la pantalla era Sarah, mi supuesta nuera. Jessica, dije lentamente, creo que sé dónde está la prometida de tu hijo. Con tazas de té, le conté toda mi historia. Jessica escuchó, su expresión cambiando de sorpresa a enojo y luego a determinación. Tenemos que desenmascararlos, declaró. Juntas, trazamos un plan. Al día siguiente, regresé a la casa de mis padres con el pretexto de recoger el resto de mis pertenencias. Mientras estaba allí, logré obtener algunos cabellos de mi nieto para una prueba de ADN. La espera de los resultados fue agonizante, pero cuando finalmente llegaron, confirmaron nuestras sospechas, mi hijo no era el padre del bebé de Sarah. El hijo de Jessica lo era. Mientras trataba de asimilar cómo revelar esta noticia a Michael y Tom, mi teléfono sonó. Era el señor Jacobson, el abogado de mis padres. Señora Thompson, dijo, es hora de revisar la segunda parte del testamento de sus padres, ¿puede venir a mi oficina mañana? Al día siguiente, me senté en la lujosa oficina del señor Jacobson, con el corazón acelerado mientras se leía el testamento. Apenas podía creer lo que escuchaba. A nuestra querida hija Lidia, leyó, le dejamos nuestro apartamento de lujo, valorado en $500,000. Pero eso no era todo. Mis padres lo habían previsto todo. En caso de divorcio, todas sus propiedades, incluido el negocio de Tom, me pertenecerían a mí. Su padre quería que supiera, continuó el señor Jacobson, que él fue quien financió el negocio de Tom todo este tiempo. Lo registró a su nombre en caso de divorcio. Es suyo para hacer con... Me quedé allí, atónita. Todo este tiempo pensé que no tenía nada, cuando en realidad lo tenía todo. ¿Y qué pasa con la casa en la que vivíamos Tom y yo?, pregunté, recordando que la había vendido. El señor Jacobson sonrió. Eso es lo único que Tom puede reclamar. Todo lo demás es tuyo. A medida que la realidad de mi nueva situación se asentaba, no pude evitar reír. Tom había pensado que era tan astuto, pero al final se había engañado a sí mismo. Entré en mi nuevo apartamento y me quedé boquiabierta. El lugar era impresionante, con líneas elegantes, ventanas de piso a techo y una decoración de buen gusto. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente en casa. Mientras exploraba mi nuevo santuario, mi teléfono sonó. Era Michael. Mamá, dijo sin rodeos, ha pasado un año desde que se leyó la primera parte del testamento. Necesitamos saber qué hay en la segunda parte. Estoy seguro de que el abuelo y la abuela me dejaron todo, ¿verdad? No pude evitar reírme en silencio ante su presunción. Michael, esta no es una conversación que debamos tener por teléfono. ¿Por qué no vienes mañana con Sarah y tu padre? Te enviaré la dirección por mensaje. Después de colgar, llamé a Jessica. Es hora, le dije. ¿Puedes venir mañana por la mañana?
Vamos a resolver esto de una vez por todas. Al día siguiente, sonó el timbre. Tomando una respiración profunda, abrí la puerta para encontrar a Tom, Michael, Sarah y el bebé. Sus mandíbulas se cayeron al ver el lujoso apartamento. Michael silbó. Vaya, mamá, este lugar es increíble. No puedo esperar para mudarme. Los ojos de Sarah brillaban de codicia. Sí, será muy agradable una vez que nos deshagamos de toda esta decoración de anciana. Y, por supuesto, una vez que nos deshagamos de ti, Lydia. Levanté una ceja. No me adelantaría tanto si fuera tú. Por favor, entren y siéntense. Mientras se acomodaban en el lujoso sofá, me disculpé por un momento. Cuando regresé, no estaba sola. Jessica estaba a mi lado, y su presencia hizo que Sarah se pusiera visiblemente pálida. Antes de que discutamos el testamento, dije con la voz firme, hay alguien que quiero que todos conozcan. Esta es mi amiga Jessica. Los ojos de Sarah se movían nerviosamente por la habitación, buscando una salida. Michael y Tom simplemente parecían confundidos. Ahora, continué, creo que es hora de que todos tengamos una conversación franca. Hay algunas verdades que deben revelarse. Hice una pausa, saboreando el momento. Había ensayado lo que estaba a punto de decir toda la noche. Las palabras que había practicado, las revelaciones que estaba a punto de hacer, cambiarían todo. Miré los rostros de aquellos que me habían traicionado, mi exmarido, mi hijo y la mujer que había intentado robarme la vida. Sentí una oleada de justa indignación mezclada con anticipación. Mientras Jessica se acercaba, los ojos de Tom se abrieron de par en par al reconocerla. Una sonrisa burlona se extendió por su rostro mientras soltaba una amarga carcajada. Vaya, vaya, dijo con desprecio, señalándome. Parece que logré mi objetivo después de todo. Me casé con una rica tonta, ¿verdad? Sus palabras me dolieron, pero mantuve mi posición. Hablaremos de tu traición más tarde, Tom. Ahora hay algo más urgente que discutir. Me giré hacia Sarah, que se retorcía visiblemente. Sabemos la verdad sobre ti, Sarah. Michael frunció el ceño, confundido. Mamá, ¿de qué estás hablando? Respiré hondo. Sarah estaba buscando un esposo rico. Cuando escuchó sobre el testamento de ti, Michael, vio una oportunidad. Decidió hacer pasar al hijo de otra persona como tuyo para poner sus manos en la herencia de tus abuelos. Jessica dio un paso adelante, con la voz firme. El bebé no es de Michael. Es hijo de mi hijo. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Entonces saqué los resultados de la prueba de ADN. La cara de Sarah se puso pálida mientras la realidad la golpeaba. En un arrebato de movimientos, Sarah agarró su bolso. No necesito esto. No necesito al hijo de un mendigo, gritó mientras huía del apartamento. Michael se quedó allí, en estado de shock, con el bebé aún en sus brazos. Parecía perdido, casi patético. Tom, recuperándose de la conmoción inicial, preguntó en voz baja, entonces, ¿quién se queda con este apartamento? No pude evitar sonreír. Bueno, Tom, permíteme iluminarte sobre la segunda parte del testamento de mis padres. Les expliqué todo, el apartamento, el lavadero de autos, todo. El rostro de Tom se fue hundiendo con cada revelación. De repente, Tom se arrodilló. Lydia, por favor, lo siento. Perdóname. ¿Podemos arreglar esto? Lo miré fríamente. Lárgate, Tom. Tienes 2 días para salir de la casa de mis padres, o llamaré a la policía. Mientras Tom se levantaba torpemente, se volvió hacia Michael. Hijo, dame el coche que te compré. Necesito algo. La respuesta de Michael fue cortante. No. Es mío. No vas a conseguir nada de mí. Con una última mirada desesperada, Tom salió del apartamento. Luego me volví hacia Michael, que se quedó allí,
con la cabeza gacha, avergonzado. Jessica tomó suavemente al bebé de sus brazos. Michael, dije, con la voz firme pero no cruel, ya que resulta que no tengo nietos, no hay otros herederos de la casa de tus abuelos aparte de mí. Necesito que te vayas también. Asintió, sin mirarme a los ojos. Lo siento, mamá. Por todo. Voy a empacar mis cosas. Con eso, él también salió del apartamento. Cuando la puerta se cerró detrás de él, solté un largo suspiro. El apartamento estaba en silencio ahora, salvo por los suaves balbuceos del bebé en los brazos de Jessica. Miré a mi vieja amiga, sintiendo una mezcla de emociones, alivio, tristeza y una extraña sensación de liberación. Bueno, dije, logrando una pequeña sonrisa, esto no fue exactamente como esperaba cuando me desperté esta mañana. Jessica asintió, meciendo suavemente al bebé. Hiciste lo que tenías que hacer, Lidia. No te dejaron otra opción. Mientras me dejaba caer en el lujoso sofá, me di cuenta de que, por primera vez en años, era verdaderamente libre, libre de engaños, libre de manipulaciones y libre para vivir la vida en mis propios términos. Los meses que siguieron a la confrontación pasaron en un torbellino de cambios y autodescubrimiento. Me encontré instalándome en mi lujoso apartamento, un espacio que se convirtió en un santuario de paz y nuevos comienzos. Una de mis primeras decisiones fue alquilar la casa de mis padres. De alguna manera, se sentía bien tener la propiedad ocupada por una joven familia que apreciara su calidez y su historia. Los ingresos del alquiler me proporcionaron una cómoda renta, sumándose a las ganancias de la venta del negocio del lavadero de autos de Tom. Mi amistad con Jessica floreció. Nos reuníamos para tomar café, compartiendo historias y apoyándonos mutuamente en los altibajos de nuestras nuevas realidades. Y luego estaba el pequeño Tommy, el nieto de Jessica, el niño que una vez creí que era mío. A pesar de las dolorosas circunstancias de su nacimiento, desarrollé un profundo afecto por el niño. Tiene tus ojos, bromeaba Jessica durante nuestras visitas, y nos reíamos, encontrando humor en la absurda trama de nuestras vidas entrelazadas. Mi relación con Michael era un trabajo en progreso. La traición había dejado una profunda herida, pero él seguía siendo mi hijo, y no podía romper ese lazo por completo. Nuestras interacciones fueron al principio tentativas, llamadas telefónicas incómodas y reuniones tensas en cafeterías neutrales, pero poco a poco, con dolor, comenzamos a reconstruir nuestra relación. En cuanto a Tom, se convirtió en un fantasma del pasado. Escuché rumores de que había caído en desgracia, sus grandiosas aspiraciones de riqueza y estatus se desmoronaron tras la exposición de su engaño. Solo lo vi una vez, por casualidad, mientras conducía por la ciudad. Estaba trabajando en un pequeño kiosco, luciendo más viejo y más cansado de lo que lo recordaba. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron, y sentí un destello de algo, no amor ni añoranza, sino una especie de cierre. Luego, el semáforo cambió y seguí conduciendo, dejando ese capítulo de mi vida